buenas tardes. En nombre del Grupo Editorial Sillán Pigmalión tenemos el placer de darles la bienvenida a una presentación muy especial. Una presentación atípica, aunque estamos en nuestra casa, en la nueva sede del Grupo Editorial Sillán Pigmalión y dentro de la aula de literatura que preside nuestro nunca bien querido y ponderado Francisco Gutiérrez Carbajo. Y les digo que estamos ante una obra muy especial porque normalmente solemos decir que los libros son hijos de sus autores, hijos de tinta y papel, pero normalmente suelen ser pues hijos de un autor o de una autora, es decir, de un solo padre y una sola madre, pero es que el de hoy nos ha nacido con padre y con madre, pero padre y madre que además se intercambiar los roles, ¿no? Entonces es un lío, ¿no? Es una cuestión un poquito extraña. Pero bueno, pues vamos a dar la bienvenida como merece a un bello libro con un contenido muy sugerente y de que vamos a hablar a continuación. Como me desconcertó tanto la temática del libro, la escritura polifónica a cuatro manos, pues tuve la osadía de escribirles un texto introductorio, a pesar de que ya hay un texto de los propios autores, pórtico del editor. ¿Por qué? Pues porque yo creo que ahora que se acerca nuestro 30º aniversario, 30 años editando libros, tenemos que empezar a dejar constancia de que somos lectores, supralectores, y en calidad de tal, bueno, pues tenemos que dar la opinión de los libros que vamos incorporando a nuestro catálogo de cara a esa efeméride. Pero vamos a llegar, ¿no? Quedan pocos meses, espero que no haya nada trágico que nos impide llegar a ese 30 aniversario, ¿no? A esos 30 años, esas 3 décadas, publicando de manera ininterrumpida libros. Por tanto, bueno, pues el libro lleva un pórtico de editor que no lo voy a leer, pero sí quiero leerles un pequeño texto que he preparado para explicar un poco cuál ha sido nuestra recepción de esta obra, por qué nos ha resultado sugerente y por qué se la ofrecemos y se la recomendamos. Por supuesto, además de nuestro patriarca, además de presidente de la obra de literatura, pues tenemos a los dos autores que, bueno, pues son personas muy queridas para nosotros. Tanto Nery Santos Gómez, a quien damos la bienvenida, va a estar con nosotros una pequeña temporada. Vamos a incorporar diferentes actividades. Vamos a aprovechar aquí su estancia. Esta mañana nos ha dado una magnífica conferencia sobre Horacio Quiroga, que espero que transforme, convierta el libro próximamente. Y por supuesto tenemos a José Luis Marín Aranda, que pues se reparte entre los templarios, entre la escritura polifónica y entre sus heteros, algunos de los cuales creo que está presente, ¿no? Es un hombre polifacético, de la Marisa, hay que atarle de vez en cuando, hay que atarle un poco. Bueno, hay novelas que nacen de una voz, otras más raras y complejas emergen del entrecruzamiento de conciencias que dialogan, se oponen, se buscan y se transforman mutuamente. Las cenizas de Bárbara Capocci pertenecen sin duda a esta segunda estirpe, a este segundo grupo. No estamos ante un relato convencional, sino ante una arquitectura narrativa deliberadamente polifónica, donde la palabra no se impone como discurso único, sino que se despliega como un espacio de tensión, de resonancia y de encuentro. Nery Santos Gómez y José Luis Marín Aranda, autores ambos de una sólida y extensa trayectoria literaria, en su mayor parte desarrollada en el seno del grupo editorial Sillán Pigmalión, abordan en esta obra un ejercicio de escritura a cuatro manos que trasciende el mero artificio técnico para convertirse en una verdadera poética del texto válido. Cada uno de ellos asume una conciencia narrativa diferenciada. Nery Santos Gómez encarna la voz de Marco, mientras que José Luis Marín Aranda da vida a Bárbara. No se trata únicamente de una alternancia de puntos de vista, sino de una inmersión profunda en dos subjetividades que se construyen en paralelo, se interpelan y, en ocasiones, se contradicen incluso. Este procedimiento
que entronca con la concepción dialógica de la novela moderna, permite que el lector asista no solo a los hechos, sino al modo en que estos son percibidos, interpretados y reelaborados por cada uno de los protagonistas. Marco y Bárbara no son únicamente personajes, son mundos. Mundos que se revelan en su intimidad, en sus contradicciones, en sus deseos y también en sus zonas oscuras, sus zonas de sombra. Uno de los aspectos más destacables de esta obra es la manera en que la polifonía se articula no solo a nivel narrativo, sino también genérico. Las cenizas de Bárbara Capocci se sitúa en un territorio híbrido donde la narrativa y la poesía conviven con naturalidad. Los pasajes líricos no interrumpen el relato, lo expanden, lo intensifican, lo dotan de una dimensión simbólica que enriquece la experiencia de su lectura. La prosa, por su parte, se impregna en numerosos momentos de una cadencia poética que evidencia la sensibilidad estética de ambos autores. El lector se encontrará desde las primeras páginas con una historia que se mueve entre la pasión y la introspección, entre el deseo y la memoria, entre la inmediatez del cuerpo y la complejidad de la conciencia. La relación entre Marco y Bárbara se construye como un espacio de exploración del otro, pero también de uno mismo. En este sentido, la novela no se limita a narrar un encuentro amoroso, sino que indaga en las múltiples capas que lo conforman: la biografía, la culpa, el poder, la identidad, el pasado que irrumpe, en definitiva, en el presente. Resulta especialmente significativo el modo en que cada autor logra dotar a su personaje de una voz autónoma, verosímil y coherente. Marco se presenta como un sujeto atravesado por la experiencia de la migración, la nostalgia, la responsabilidad y el descubrimiento tardío del deseo. Bárbara, por su parte, emerge como una figura compleja, marcada por una historia personal intensa, por una voluntad de control y por una búsqueda constante de sentido. La interacción entre ambas voces genera un tejido narrativo rico en matices, donde el lector es invitado a participar activamente en la construcción del significado. La obra incorpora además un elemento particularmente valioso: el texto introductorio de los propios autores, en el que explican el proceso de creación de la novela. Este documento no solo ilumina las decisiones formales adoptadas, sino que permite comprender la dimensión colaborativa del proyecto, así como los retos y hallazgos que surgieron durante su desarrollo. Lejos de desvelar el misterio de la obra, este texto lo amplifica al mostrar las múltiples capas que intervienen o han intervenido en la gestación de una escritura compartida. No es casual que esta novela vea la luz en la colección de narrativa del grupo editorial Sial Pigmalión, sello que ha apostado de manera constante por propuestas literarias de calidad, arriesgadas en lo formal y comprometidas en la exploración de nuevas vías expresivas. Las cenizas de Bárbara Capocci se inscribe plenamente en esta línea editorial, aportando una obra que conjuga ambición estética y profundidad temática. En un tiempo en el que la literatura corre el riesgo de simplificarse, de acomodarse a fórmulas previsibles, esta novela reivindica la complejidad, la ambigüedad y el diálogo como valores esenciales en el hecho literario. Leerla es, por tanto, adentrarse en un territorio donde nada es unívoco, donde cada palabra puede ser leída desde múltiples ángulos y donde la verdad no se impone, sino que se construye en la intersección de las distintas voces. El lector, ustedes, vosotros, queridos amigos, tienen o tendrán en sus manos una obra que no solo se lee, sino que se escucha como un contrapunto, como una conversación, como una partitura en la que cada voz aporta su timbre, su ritmo y su intensidad. Y es precisamente en esa armonía, a veces tensa, a veces luminosa,
donde reside, desde mi punto de vista, la singularidad y la fuerza de esta novela, que les recomiendo muy vivamente. Bueno, pues esa es mi interpretación del texto, pero claro, escuchar a un maestro siempre, además de enseñarnos, nos abre nuevas vías de percepción y de interpretación. Por eso tengo el placer de ceder la palabra a Francisco Gutiérrez Carbajo, catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para quien os pido un fuerte aplauso. ¿Y para quién? ¿Y para quién? Sí. Pues muchas gracias, gran Basilio. Me ha llamado patriarca, él sí que es patriarca de las islas. Yo lo he llamado archivandrita, gran pope de la Iglesia ortodoxa, imán de la Iglesia islámica y cardenal primado de esta iglesia donde muchos han recibido el bautismo y algunos la confirmación, algunos muy bien confirmados. Pues bien, ¿quién se puede decir de Basilio? Un hombre que se dedica a difundir la cultura cuando todas las autoridades, parece o partes de ellas, están empeñados en destruirla. Pero bueno, es un hombre magnífico en todos los sentidos y no, ya, vean por ejemplo en uno de los libros, yo lo llamo autor renacentista, porque es un hombre del Renacimiento, Basilio, y ahí se ponen muchísimas cosas, realmente es difícil. Es difícil presentar a Basilio como es difícil presentar aquí a estos dos amigos, de los que ya he hecho prólogos. Qué curioso con prólogo. Yo nunca había hecho prólogos hasta que llegué aquí, y yo los conocíamos hacía mucho tiempo antes de llegar, pero llevé ya a la facultad cuando era decano al especialista en prólogos, que no sé si ustedes lo conocen, ya se ha muerto, Porqueras Mayo. Este era especialista en prólogos, pero era bien prólogos de los siglos de oro. Pero es que hay prólogos mejores que la novela. El mismo prólogo que hace Pío Baroja, de una de sus novelas, vale mucho más que la novela. Hay prólogos que realmente son una preceptiva literaria, ¿no? Pero bueno, yo pues aquí me he especializado en el arte del prólogo y he hecho prólogos a las obras de Marín Aranda y prólogos a las obras de nuestra amiga Nelly. A Nelly la conocí ya en el año 2019, ya casi como un profesor mío que siempre que hablaba decía hace unas décadas, pues ya casi hay que empezar a decir hace unas décadas. La conocí, cuando conocí estaba de presentadora también Marisol y me enamoré de las dos enseguida. Cuando me llamó la atención la franqueza de Marisol, que he visto muy poca gente, pero ella la tiene. Le hablé digo, ¿tú te pareces a...? No voy a decir a quién se parece, a quién decía. Y dijo, ¿y esa quién es? Otra cualquiera hubiese dicho, no, pues no, no tal, no. Ella, tranquilamente. Y le dije, de González Sinde. Esta señora fue ministra de Cultura con Zapatero y hizo una ley del cine que no llegó a aprobar el gobierno de Zapatero porque terminó, y la cogió Ver, el ministro de Rajoy, y presentó la misma ley de cine, con lo cual se llama ley Sinde Ver, Ignacio Ver. Bueno, pues, pero a mí lo que me llamó la atención fue la franqueza de Marisol y la nobleza que tenía. No se puede decir igual de toda la gente, de esta misma señora, se lo dijeron públicamente cuando fue finalista del Planeta, dice, hay una ley que los políticos no se pueden dedicar en 2 años a algo que tenga que ver con el ministerio que han tenido. Y bueno, lo mismo ha hecho Bono, lo mismo tal. Es que, claro, es que son como los colegios, mira lo que hace fulanito, ¿no? Ustedes sabrán disculparse. Bien, pues de estos dos autores me ha maravillado las palabras de Basilio, y el Pórtico, cuando lo oí, me pareció una obra maestra, una obra magistral. Y no voy a relatar, que ya se saben los méritos individuales de cada uno de ellos, sino la gran hazaña que han hecho con esta novela, llegando a ser pues
con una voz narradora. Estuve en un tribunal hace tiempo y la doctoranda, que es profesora de la Universidad de Vigo, creó hace 2 años un grado y ya lo ha tenido que desmontar. Bueno, lo que era, según esta señora, no se podía decir narrador, había que decir voz narradora, todo era en femenino. Y había ahí 2 ilustres catedráticas, una de la Autónoma y otra de mi universidad, Alicia Guillera, una sabia, me dijo, Pablo, ¿cómo te has metido por ahí? Métete, pues ya vosotros. Bueno, el caso es que ella realmente funcionaba como narrador, aunque no sé si distinguía la diferencia entre el autor y el narrador, que son 2 cosas distintas. Claro, hay voces ya después de la narración de la narración de las mujeres, la narración de los hombres, la narración en general, y decía uno el otro día, no hay ninguna voz narradora desde el punto de vista transexual. Mentira. Hay mucho ignorante por el mundo. Sí, señor. Hay una obra, y quizás la más sincera, desde el punto de vista transexual. ¿Por qué? Porque su autor está contando el proceso de transformación que él realizó de mujer en hombre. Cómo se iba poniendo las hormonas femeninas, todo el proceso lo cuenta en su novela que se llama Texto Yonki, el texto sin X, con C. Este señor que firma Paul B. Preciado no es un señor cualquiera, es un señor que es doctor en Preston, que ha explicado en las universidades más importantes del mundo, que ha sido comisario de un proyecto entre el Museo Reina Sofía y el MACBAC de Barcelona, con lo que él es doctor en antropología por Preston. Este individuo fue reclamado por el Instituto de Estudios importantes en París, lo reclamó Derrida, y es pues uno de, para que te reclame estos grandes teóricos, pues es que es muy importante. Pues este cuenta justamente el proceso que tuvo, que experimentó en su propio cuerpo cuando se cambió de sexo. Porque la tesis que sostiene esto es que el género, como lo llaman ellos, es una construcción social. O sea, que no es una cuestión biológica, sino una construcción social. Bien, en la teoría que sostienen estos autores, pero que en el caso pues es bastante sincera. De tal forma que yo cuando en 2014 escribí un libro sobre mujeres narradoras, teatrales, en cátedra, pues cité un texto suyo, pero entonces se llamaba Beatriz Preciado, y lo puse allí, pues que estaba defendiendo la escritura de las mujeres. Y está en el libro ese, Beatriz Preciado, lo que decía la importancia de la mujer. Ahora ya, pues es por Preciado. Bueno, como ven, yo en algunas cosas de estas, como hoy hacía él, pero una gran magistral, yo no tan yo soy un puro aficionado. Solamente he visto un caso porque esto de narrador o narradora, yo se lo recomiendo, lo habrán leído, de un profesor argentino, y si quiere santafesino, Santa Fe, que explicó en Chaco, se llama Oscar Taca, se llama Las voces de la novela. Mary seguramente lo conocerá. Bueno, pues ese, para que se vean las distintas voces. Esta de ser una voz narradora de dos, pues yo lo voy a comparar con una pareja que realmente para mí fueron, junto con mi amigo Enrique Morente, los que cambiaron el flamenco. Se llamaban Lole y Manuel. En el año 1976 sacan, Todas de color, es una cosa que seguramente José Luis, si no te lo recomiendo, Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos y tal. Bueno, pues Lole era Dolores Montoya, hija de la Negra, de José Manuel Montoya, y Manuel, que murió, era hijo de Manuel Molina, de un tapicero. Y bueno, pues estos, en un
en un concierto, en un festival, en un pueblo de Jaén, en Pegarajar, que hacen buenos festivales, que tú lo habrás visto. Iba yo con Enrique Morente, que él intervino, él tuvo la ponencia principal, bueno, la principal. Pues cuando terminaron de cantar ella y de tocar la guitarra él, unos dijeron guapos, otros bravos, otros. Y dijo un campesino que tenía todavía la bodina de campesino, aunque era ya de noche, ¡qué buena yunta! ¡Qué buena yunta! Entonces, claro, la gente era yunta. ¿Qué es yunta? Pues si miran el diccionario de la Real Academia Española, dice que es la unión de dos animales uncidos por un yugo de ordinario bueyes, pero pueden ser también mulos, etcétera, etcétera. No recoge más, porque a veces el diccionario de la RAE, ahora por ejemplo están con la palabra becerro. La palabra becerro, como tuvo una especie de libro, en un momento determinado se le llamó becerro, y lo van a recoger, y se recogerá en el diccionario de la RAE. El diccionario de la RAE solamente recoge ese significado de yunta. Pero el de americanismo, que está basado en las repúblicas, en muchísimas de ellas, dice que es la unión íntima de dos personas, la unión íntima. Esa unión que pedía Santa Teresa entre el amado y la amada, que era, como era ella, que son como dos velitas que van ardiendo con fuego y se van y al final se juntan entre sí y son una sola. Pues es lo que consiguen nuestros autores. Entonces, ellos realmente, no voy a tratar los temas más importantes, pero sí tratan lo que sí quiero decir es que escriben bien, que realmente se coordinan bien, y que el que figura como Bárbara, pues lo escribe José Luis, que lo escribe Marco Neri, pero yo curiosamente, lo leía todo, pero me detenía más en la descripción del personaje masculino porque sabía que era escritor de mujer. Y a ver, esa es la cosa del morbo y tal, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos para mí, o sea que después estamos en democracia, cada uno que sea lo que sea. O sea que, pero en esta novela, pues los grandes temas son el tema del amor, de la muerte, incluso aquí el tema de carcelario, que de mí tiene mucha importancia. Hay una profesora en Túnez, para mí de las 16 tesis que he dirigido, la mejor, Raya Samet. No es la primera que han publicado, así, pero se la publicará. Está magníficamente hecha. Y es sobre algunas novelas y el sistema carcelario, que hay mucho sobre el sistema carcelario español. Yo tengo Cúpula Fortuny, por ejemplo, de López Mozo, que una obra sobre que realmente instaló en la cárcel del Dueso y Dalbar. No vamos a meternos en esta cosa. El tema de la cárcel, el tema de la muerte, que es el único hecho que conocemos porque le pasa a los demás, no nos pasa a nosotros. Eso es curioso. Y, como decía Nietzsche, este absurdo hecho fisiológico, un absurdo de la muerte, ¿no? Aunque Machado dice, la muerte es cosa de nuestro cuerpo y tal. Bueno, y después el tema del amor, el tema del amor. El amor aparece muy bien definido en Platón, cuando dice que es la expresión del deseo de aquello que nos falta, y también en la narración, porque esta obra del convite, el banquete de Platón, lo invita a la gente a Gatón de Atenas, un discípulo de Platón, para celebrar un premio que le habían dado, y están hablando, habla Sócrates, y ahí en ese momento hay un momento en el que Penía, que significa los huecos, tiene relación con Polos y nace Afrodita, nace el amor. Nace el amor justamente en este banquete, el banquete unido al amor. Por lo tanto, y voy aquí a otra cosa, el erotismo, un congreso que era sobre erotismo, yo
mi ponencia se titulaba ¿Qué erotismo? Y alguien dijo, ahora, ¿cómo va a decir el profesor Gutiérrez Carvalho qué es el erotismo? Yo no, yo no digo qué es el erotismo. Digo, ¿qué clase de erotismo es? El erotismo y tal. Por ejemplo, el erotismo que un amigo mío, Julio Diamante, un director de cine poco conocido, una película Ses o non ses, donde interviene Sacristán, donde interviene Carmen Sevilla, donde interviene este de Ses o non ses. Y Julio Diamante, cuando terminó la guerra, su madre y su abuelo estaban los dos en la cárcel. ¿Por qué? Porque habían sido los responsables del canal de Isabel II. Bueno, pues Julio Diamante yo lo conocí con otro hombre que me parece importantísimo. Quiero decir que cuando esto hablado de Lola y Manuel, lo recoge en música un sabio para mí, Carlos Saura, y lo recoge en música además Quentin Tarantino, una canción de estas, en Kill Bill 2. Quentin Tarantino, magnífico, pues ahí recogen también la música de Lola y Manuel. Y la misma Rosalía ahora ha dicho que no tiene un pelo de tonta, que es más lista que el hambre, bueno, y que sabe además cantar flamenco clásico. ¿Por qué? ¿Ha oído todos los clásicos? No, pero se han cogido los discos de los cantadores más tradicionales y se lo sabe de memoria. Bien, pues allí hicimos un congreso sobre literatura y cine, fueron pues, de Carlos Saura, Azcona, que Azcona decía una cena a Saura, ¿te acuerdas cuando escondíamos el whisky a tu suegro? El suegro era Serró, ni más ni menos, ¿no? O sea, que realmente, y estaba, pues García Sánchez, estaban muchísimos, casi todos los directores importantes. Y entonces Julio Diamante por la noche, cuando nos quedábamos por allí, hacía jazz con la boca, magnífica. Autor poco conocido. Incluso los que se dedican al cine. Sin embargo, después hizo también sobre Vicente Escudero. Bueno, quiero decir que de Paul Preciado se ha hecho también ya un documental y se ha presentado a Berlín, o sea que realmente no es ninguna tontería. Bueno, pues la verdad es que el erotismo, de alguna forma, es una manera de tratar el sexo. Lo dicen algunos de ellos. Cuando se habla de estas cuestiones, la condesa de Pardo Bazán decía que había algunas cosas que había escrito ella, y sobre todo Zola, que le costaba mucho leer de recio. De recio en mi tierra, leer en voz alta. Dice, porque yo me pongo, no puedo sostenerlo esto. Pues leer de recio. Si quiere insistan más, le digo otra cosa de otro director de cine de cuerda que estudió en un seminario, y decía que tenía un profesor en el seminario que había escrito un libro sobre las 47 formas de pecar aún dentro del matrimonio. Y que realmente se había calentado tanto que ponía una plancha de acero debajo de su posadera. Bien, pues esta es la cuestión cuando se trata de estas cuestiones. Aquí ellos lo tratan con muchísima pulcritud y muy bien. Pero ya en el primer capítulo se dice, ya su blusa de seda desabotonada, como al descuido, dejaba ver el carradillo entre sus senos. Una gota de sudor empezaba a travesía por aquella marcada vía. Me turbé pensando en recoger con mi lengua aquella gota, y ya no pude apartar la mirada hasta que se perdió escote abajo. Imaginé entonces aquel pequeño cúmulo de humedad bajando por su piel, sedienta hasta encontrarse con el nido de su ombligo. Cómo quise beber de ese oasis. Me gustaría beber también. Más tarde, ya en pleno encuentro sexual, dice, cuando nuestros cuerpos desnudos se entretenían uno con el otro, yo mismo le llevaba su mano a mis pechos y se la quitaba cuando veía que se entusiasmaba con ello. Mientras que para él todo era pasión y erotismo, para mí era investigación, un experimento. No sé con qué palabras describiría Marco aquella noche el sexo. Realmente es curioso, está muy bien, como en el episodio 4 describen
el pubis. Dice, en tu vientre yo encontré suave piel conmocionada y en el mundo barranco de tus muslos una ola de agua y deseo. Qué cosa tan bonita, qué descripción tan bella del pubis. Me recordó la de Vicente Aleixandre, el gran premio Nobel, el mejor del 27, por encima de Lorca y todo, los Lorca, hombre, ya está, Vicente Aleixandre. Pero vamos, en el mundo árabe es una cosa como, el Lorca es el dios de tal, pero sí, yo ya estoy hasta las narices de Lorca, sí, con perdón. Realmente, Vicente Aleixandre, cuando en la destrucción o el amor, ojo, que esa destrucción o el amor, la O no es disyuntiva, sino que es identificativa. Que siempre el amor se unía con el fuego, ya desde los petrarquistas estaba. Y entonces, cuando en una composición que se llama Plenitud del amor, describe así el pubis: leve musgo de sombra, rumoroso de peces. Leve musgo de sombra, rumoroso de peces. Muy parecida a la descripción que han hecho estos dos compañeros. Sobre la cuestión del sexo, ya en los años 60 teníamos como un gran maestro, Wilhelm Reich, aparte de todo sobre Wilhelm Reich, sobre el libro que leíamos todos, La función del orgasmo. Y decía que el orgasmo era la sensación de la salud, que si no, los que no tenían el orgasmo, podríamos considerarlos enfermos. Y de alguna forma las modernas teorías neurológicas dicen que sí, que el orgasmo provoca la hormona, la liberación de oxitocina, tanto en ambos sexos, el hombre como la mujer, fortaleciendo el vínculo emocional y mental. Y dice, está la neurología, que el clímax es una actividad central intensa que involucra que el sistema límbico, que involucra también el hipotálamo y toda la corteza cerebral. Pero que además, en el clímax, con esa conjunción, se llega más de lo físico. Hay un momento en que ya no es puramente físico, es una cosa más. Luego, realmente esa es la culminación. También, en otro autor, La confesión de la carne, Michel Foucault, que habla de toda esta cuestión y también del sistema carcelario. Tiene un libro que se llama Vigilar y castigar, que decía que, de alguna forma, el sistema judicial, cuando va a confesar, cuando tiene que decir ahí, que te llaman, pues que realmente tenía su origen en los confesores, los confesores de la Edad Media. Y yo leía al bueno y sabio Marín Aranda, cuando coordinó el libro de Silo, pues algo sobre la glosa, pero es que lo que la gente no sabe, y no lo saben muchos, es que esas glosas emilianense y silense, las glosas donde nace la lengua española, están basadas en un penitencial latino. En un penitencial latino, es decir, ¿qué era el penitencial? Pues era la relación de pecados que le tenía que preguntar el confesor a la mujer y al hombre. Se había dicho, has hecho tal, empezaban por todos los mandamientos. El sexto está muy representado. Y entonces hay preguntas sobre la masturbación femenina y además con qué aparatos, con tal. La masturbación del hombre consigo mismo solo, que es terrible, que sí, eso aparece en latín. Claro, la gente no va a las glosas en castellano, pero eso realmente. Entonces, los confesores que ejercían esa función, después nos hemos encontrado ya desde la Regenta hasta obras más tal, que como los sacerdotes a veces han hecho esa función, no tan en consonancia con su tal, que con la mujer. Es el que es más terrible Saba, y López Vagón, de hablar de eso que era que tenían realmente locura. Pero bueno, cuando hablan de estas cuestiones, hablan del amor muy bien, hablan de la muerte bien, hablan bien todos los avatares de la vida, las subidas y bajadas, porque si la vida es un viaje, pues ahí también es como una
tiene una bajada a los infiernos, aquí también, no solamente cuando está en la cárcel, sino, bueno, pues está ya bajó a los infiernos Eneas y vio a su padre, que estaba así, a su padre Anquises, habló con él, después subió, continuó el viaje. Realmente hay que volver a los clásicos, donde está todo, de los clásicos está todo. Y me ha gustado mucho pues, la intervención de hoy de Neri sobre el Horacio Quiroga, que un gran maestro, las cosas que ha dicho José Luis como buen, una persona ha ido apuntando todo. Yo me iba observando el calete, todos digo esas cosas, pero han seguido, son ya maestros de la narración, o sea, estamos entre dos grandes espadas, perdón esta metáfora taurina, pero creo que por la época de San Isidro es así, y que realmente pues merecen ser leídos, queridos, y que a mí no tengo envidia, se lo dije, me parece que os lo he dicho a vosotros alguna vez, que me gusta que triunfe mi familia nuclear y los míos, para que triunfen otros, que triunfen los míos. Es que no, eres tonto, coño, dices que tal, se alegran, no, que triunfen ellos. Y ya, pues entonces es verdad, y entonces te enriquece. Cuando ves una buena película, oyes una música o una sinfonía tal, sales como rejuvenecido. Cuando lees un texto de Neri y de José Luis, pues te da más vida. A mí me dan mucha más vida. Neri, Basilio con sus textos, José Luis, Marisol, Jesús, los dos Jesús que veo por aquí en la sala. En definitiva, estamos ante... esto es una maravilla. Si siempre fuera el mundo así, si estuviera en estas manos, pues realmente esto sería una maravilla. Ojalá fuese así. No lo es, pero bueno, vamos a imaginarlo fuera por un momento determinado. Así que enhorabuena, Neri, enhorabuena, José Luis, enhorabuena, Basilio, porque cada vez eliges los que vas presentando, que son cada día mejores, no sé yo, pero ya, si, yo creo que ya se ha llegado al Olimpo, y están todos en el Olimpo, y a ver si nos llevan allí con ellos a gozar. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que cada vez que te escucho, pues me siento tremendamente afortunado, ¿no? Porque eres una persona proteica, ¿no? Para todos los que estamos a tu alrededor. Nos ofreces frases, nos ofreces reflexiones interesantes, nos das también a veces contrapuntos necesarios. Y la verdad es que cuando te estaba escuchando, ¿no? Cómo glosabas las descripciones del erotismo, concretamente alguna cita, veía esta apetitosa manzana, es que me han entrado ganas, me tienen que disculpar. Un mordisco, ¿no? No sé qué me imagino que sería esto, ¿no? Pero me van a permitir que, de verdad, pues, esa no me gusta. Bueno, vamos a ver. La verdad, Paco, es que efectivamente pues estamos ante una obra muy original, ¿no? Te han sabido cuajar, intercambiando esos roles, ¿no? De una forma magistral. Iba a preguntarte, la descripción esa del canalillo, la descripción del canalillo, ¿esa la ha hecho José Luis o Neri? Que no me he aclarado mucho. Lo dejo para curiosidad del lector, ¿sabes? Bueno, un tanto aplauso. Los autores ahora quieren hacer una intervención ya que han hecho también una escritura a cuatro manos, pues van a hacer una intervención a 10. ¿Lo vais a hacer desde la tiro? Un fuerte aplauso para ellos. Y por cierto, saludamos a todos los amigos y amigas que nos están siguiendo vía streaming. No lo dije al principio, pero muchas gracias por acompañarnos. Tenemos ahora mismo personas conectadas desde América, África, de distintos lugares de Europa. Adelante. Gracias. Queríamos empezar agradeciéndole a todos ustedes que están aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias por compartir la tarde con nosotros y con nuestra creación. Y especialmente queremos darle las gracias a la doctora María Luisa Blanco, porque ella nos colaboró muchísimo con la novela. De hecho, ella escogió el nombre del protagonista masculino.
nosotros queríamos hacer algo diferente en vez de llamarlos capítulos. Tuvimos una lista, los llamamos al final episodios, y Marisa fue una de las que nos recomendó. Y al final, cuando terminamos de escribir la novela, ella fue la primera que lo leyó, y siendo doctora en filología, en literatura inglesa, pues se lo agradecemos muchísimo porque nos dio su venia y su buena voluntad. Así que muchas gracias por el apoyo y por todas las noches que se feliz y puede sentarse a ver televisión, se sentaba en la computadora. Gracias. Bueno, continúo los agradecimientos, continúo los saludos, especialmente a todos ustedes que están aquí escuchándonos, y es un placer para nosotros estar aquí rodeado de tantos amigos. Bueno, la novela llegó, la verdad es que efectivamente hemos tenido 3 años de trabajo, cada uno en un mundo distinto, pero de alguna forma hemos disfrutado mucho con ello, ¿verdad? Yo creo que sí. A mí me parece que una de las... porque hemos pensado en tener un diálogo con todos ustedes, porque claro, estaría, digamos, me parece a mí más aburrido empezar a contar cada uno una historia. Yo creo que vamos a hablar un poco de algunos aspectos de la novela, pero lo más interesante que yo espero es preguntas en que podamos responder las curiosidades que cada uno tenga, porque seguro que tiene muchas curiosidades de cómo hemos trabajado, qué hemos hecho, cómo hemos interpretado los papeles cruzados que hemos, como los que hemos actuado, en fin, una serie de cosas que las considero interesantes para todos. Sí, entonces les queremos dar la participación a ustedes para que ustedes nos hagan las preguntas que quieran. Ya la novela esperamos que la lean, van a leer el hermosísimo pórtico que nos ha hecho Basilio. Muchísimas gracias, estuvo excelente, captó exactamente la esencia de la novela. Muchísimas gracias a Paco, a Francisco, nuestro sabio, que pues pudo interpretar muy bien muchos aspectos de la novela. No podemos hablarles de lo que va a ocurrir en la novela, porque eso queremos que lo descubran ustedes, pero sí podemos contestarles sobre la portada, sobre por qué la manzana que acaba de morder Basilio, y que esperamos que ustedes también descubran la manzana. Así que estamos aquí para contestar sus preguntas. De introducción, a mí me gustaría decir que la novela nace en un momento determinado en la isla de La Palma con el volcán en erupción. Empieza cuando no había erupcionado todavía, y ahí representa una gran destrucción, y esa destrucción acompaña realmente a los protagonistas, tanto a Marco como a Bárbara. Y bueno, esas son las pasiones humanas, realmente eso lo tenemos todos siempre presente, porque todos tenemos nuestros problemas. Aquí el volcán no aparece solamente como digamos, un volcán que erupciona, sino es un símbolo de destrucción, en donde realmente los protagonistas también se sienten integrados en esa destrucción, cada uno con sus propias vidas. Quisimos hacer la novela en la isla de La Palma, en las Islas Canarias, porque estas islas están construidas por un volcán. De hecho, las playas tienen arena negra de la lava. Y cuando pasaba toda esta destrucción y la gente perdía sus casas, a mí me llamó muchísimo, a nosotros nos llamó muchísimo la atención, que la gente decía, bueno, está pasando esto, pero la isla está creciendo. Entonces nosotros dijimos, wow, o sea, se está formando, la lava está formando más tierra. Entonces cuando nos pasan estas cosas tan duras en la vida, como le pasó a Marco y como le pasó a Bárbara, también sirven para construir nuevas formas de vida, que espero que lo descubran en la novela, pero por eso se llaman las cenizas, porque pues toda esa ceniza que cayó va a ayudar a construir nueva vida. Continuando con lo que acaba de decir, en realidad la novela está construida alrededor del deseo, que el deseo puede ser una fuerza destructiva, un refugio también de la propia persona. Y eso es muy importante porque de alguna manera todo lo que acaba
destruyéndose, vuelve a renacer. Y realmente ellos, bueno, ahí aparecen esas pasiones que decía, en donde están amando y al mismo tiempo se están destruyendo, en donde aparecen cuestiones en que probablemente nunca pensaríamos en ella, pero que se van descubriendo poco a poco. Y esa destrucción íntima es, para nosotros, el resultado emocionante. Sí, muy, muy emocionante. La manzana, por supuesto, también es un símbolo en la novela. Tienes que explicar un poco de la manzana, que eso fue una idea tuya. De los dos. Y la manzana también tiene aquí una connotación. Por estar yo en otro continente y que el vocabulario de nosotros a veces variaba un poco, yo decía manzanas acarameladas y José Luis me corrige, no son acarameladas, manzanas caramelizadas. Así fueron muchas palabras, entonces las discutíamos. Yo decía, el mesonero, y él me decía, no es el mesonero, es el camarero. Así yo decía, el abrecorcho, y él decía, sacacorcho. Y yo decía, bueno, la Madre España tiene razón, está bien, vamos a someterlo aquí a la... El maní, me decía, aquí no se dice maní, y pues la novela también se va a leer aquí, pero entonces lo cambiábamos, porque a Bárbara le gustaba comer, que es muy rico por cierto, la manzana es un símbolo en su vida, y a ella le encantaba comer manzana con mantequilla de maní, y él decía, no, eso no, aquí no, eso es cacahuetes. Entonces pues nos divertíamos y hacíamos el cambio necesario, a veces yo accedía, a veces él accedía, y nos terminó de pasar esto inclusive con nuestra revisora que fue Verónica, sí. Vilaverde, que es una de las editoras aquí en la editorial. Cuéntales el trago. Bueno, hay una parte muy interesante, porque bueno, Verónica ha hecho un gran trabajo, como siempre hace, pero en esta novela yo creo que ha visto absolutamente todo, incluso hasta en lo que de alguna manera no podíamos pensar. En un momento determinado, Bárbara está en un ambiente buscando un cierto, no sé cómo llamarlo, un cierto affair con una persona, y cuando piden qué van a beber, pues ella pide un Negroni, está en Milán, en Italia. El Negroni, sabéis, es una bebida muy fuerte, de vodka, de whisky, de ginebra, mezclado con unos licores. Y entonces, curiosamente, me llama un día Verónica y me dice, José Luis, esto no lo puede tomar Bárbara. Digo, hombre, pero ¿cómo que no lo puede tomar? Dice que Bárbara está embarazada. Digo, vamos a ver, pero me quedé así, digo, pero bueno, digo, mira, déjalo como está. Es una licencia del escritor y de Bárbara también. Y está puesto, claro está. Pero es curioso hasta qué punto captó que eso no podía tomarlo una señora embarazada. Es más, lo tengo hasta por WhatsApp. Me dice, lo dejo, pero una embarazada nunca tomaría esto. Yo le digo, tomo mi licencia de autor y lo dejo así. Entonces, sí. Para que vean ustedes cómo revisan aquí las novelas exhaustivamente. Eso no lo hacen en otras editoriales, sí, realmente sí, con cada detalle. Maravilloso, maravilloso. Hay un tema que creo que teníamos que comentar algo. Por ejemplo, esta inversión de voces, ¿no? Que se ha hablado ya de ella, pero claro, yo creo que es más interesante que contemos nosotros nuestra propia. Y realmente, esto no es un recurso así por buscarlo de una manera, yo no sé, literaria, ¿no? Es realmente algo en donde es ponerse en el lugar del otro. Porque claro, cuando yo he escrito como Bárbara, me tenía que poner realmente en el pensamiento, de las emociones de una mujer. Y Neri le ha pasado lo mismo con Marcos. Entonces, a la hora de interpretar determinadas acciones, pues resulta muy curioso, ¿verdad? Resulta muy curioso, sí. No sé si de hecho, claro, de hecho, cuando él interpretaba a Bárbara, había ciertos momentos en que yo le decía, no puede ser tan mala, Bárbara. Sí,
ella es así. Déjame a mi personaje. Okay. En realidad lo que estamos buscando es entrar en el mundo personal en este caso, la protagonista, con sus propias contradicciones, con sus propios deseos y con su propia vida. Y al final hasta en las zonas más oscuras que tenía, que de hecho yo creo que eso lo tiene todo el mundo. Nadie es absolutamente tal y como se presenta. Hay una teoría del iceberg, que yo la he manejado mucho cuando trabajaba, en donde cuando estás haciendo una entrevista con un señor o una señora, tú estás viendo solo lo que te presenta, lo que ves, lo que enseña en su currículum, pero debajo de todo eso hay muchos deseos, muchas convicciones, muchas ganas de hacer cosas, muchas pasiones y mucha vida oculta. Sí, de hecho Hemingway decía esa misma teoría en literatura, decía lo que muestra un cuento es solamente la punta del iceberg, pero el cuento en sí esconde una cantidad de información. Y aquí pues ustedes van a ver por qué Bárbara era tan mala, que hay una razón y tiene que ver con la manzana. Es un símbolo en la novela y es un símbolo, las semillas de la manzana tienen una razón de ser, el final tiene una razón que no se las puedo contar porque pues queremos que las lean, queremos que las descubran ustedes, que vayan a través de ella descubriendo, pero sí fue muy interesante haber hecho el ejercicio para nosotros mismos y yo creo que va a ser enriquecedor para ustedes también. Cuando un escritor escribe una novela, pues debe encarnar personajes, hombres o mujeres, pero en este caso dedicarnos solamente a eso fue muy interesante, solamente que él fuera mujer y que yo fuera el hombre. Y después otros personajes nos los compartimos. Tenemos, por ejemplo, en la novela se destaca mucho a la amistad verdadera, y hay el amigo de Marco, que es Ariel, y Ariel es bisexual, podremos decirlo, y entonces cuando nosotros, hay muchos otros personajes, por ejemplo, este cuadro de José Luis que tanto nos gusta, es un cuadro bellísimo, y el cuadro lo vimos y la convertimos a esta señora en una de las protagonistas. Le pusimos un nombre, Aisha, ella estaba riendo las cenizas del volcán, y hay una razón de ser, ellos se reúnen en la pensión de Aisha, donde tienen su amorío, sus escenas eróticas que decía Paco, y allí ella tiene un papel muy hermoso. Entonces, bueno, sí, los demás protagonistas los fuimos construyendo juntos. También hemos hecho, gracias a la editorial, hemos hecho muchos viajes juntos. Basilio nos ha llevado por el mundo, y en uno de esos viajes fue a Italia, y en Italia estuvimos en el Hotel Hoxton. Entonces fue para nosotros muy fácil describir el hotel, los desayunos, lo que habíamos comido en el grupo, todo eso está en la novela. O sea que siempre uno agarra de la realidad a pedacitos cuando no se investiga, ¿no? También tomamos mucha investigación. Cuando yo inicialmente, cada uno de nosotros manifestó sus deseos de qué es lo que quería, yo le dije, bueno, yo soy Marco, como sugirió Marisa, Marcos, lo vio en un letrero y dijo, este es el nombre. Nosotros, sí, me gusta. Yo le pedí que fuera venezolano, yo soy venezolana. Le dije, bueno, yo me voy a sentir más cómoda escribiendo, pero él tiene herencia tanto de Canarias como de Italia. Quería que fuera un inmigrante porque pues quería tocar el tema de la migración, y quería que se reinventó porque él era un ingeniero petrolero, pues es porque Marco está vivo. Es un ingeniero petrolero y en La Palma no tenía trabajo, entonces se reinventó como cocinero. Le pedí que fuera cocinero porque a mí me gusta hablar de la comida. Y José Luis a la vez también tenía ciertos requisitos con Bárbara. Bueno, al final no decimos nada de la novela, pero sí podemos decir que son dos personajes que atraviesan unas vidas complicadas, tienen unas heridas profundas. Uno porque viene de Venezuela aquí a España, cambia totalmente su vida, y ella porque trae también muchas heridas de su pasado. En consecuencia, esas heridas condicionan la forma de quererse, condicionan la forma de amar. Esto se puede ver en cualquier pareja que venga de algún
otro lugar en donde es difícil, si trae heridas profundas. Y esas heridas son las que de alguna manera motivan determinadas actuaciones de uno y de otro. Y eso se va descubriendo a medida que se va leyendo, o sea que hay que leerlas. Claro. Hay que leerlas. Hay una escena, por ejemplo, que Marco, se van a bañar a la playa en Tenerife y ella se llena de arena negra, él busca agua y se la va echando para quitarle la arena negra. Entonces son escenas que son muy simbólicas. Ella tiene todo un pasado perturbador y él la está limpiando, no es solamente limpiándola de la arena, sino de muchas otras cosas. Entonces, cada vez que lean, vean que hay un trasfondo y por qué ponemos ciertos símbolos, ¿cierto? Hay una cosa también novedosa que van a notar en la novela y es la poesía. La novela tiene poesía, hay poemas también en la novela. Hay algunos episodios que previamente a empezar la narración hay un poema. Bueno, ha leído nuestro gran amigo Paco una parte relacionada con uno de ellos, concretamente. Entonces, esos poemas, de alguna manera, lo hemos puesto con la intención de que sea una especie de introducción, un umbral, una forma de entrar en el capítulo siguiente, en el episodio siguiente. A mí me ha parecido novedoso. Yo creo que es una cosa, una vez es de Marco y otra vez es de Bárbara. No ponemos el nombre de quien escribió el poema, porque pues el libro no es un poemario, está escrito entre los dos, entonces pues toca que ustedes vean de quién es quién, en realidad no importa. Pero prepara el ambiente para abrir ese episodio. No en todos los episodios hay poemas. Muchos de los poemas los cortamos porque no queríamos que fuera un poemario, solamente que tuviera esa introducción. Como todos ustedes saben, José Luis es poeta, yo también he incursionado en la poesía, José Luis es pintor, así que hay un poco de sus otros roles también en el libro. Hay una parte curiosa también, cuando se van explicando algunos temas, aparece también una conversación en relación a por qué las mujeres se pintan. Oh, sí, sí, recuerdo. Y de alguna forma hay no sé si es una realidad, una leyenda, en donde cuando hay un determinado conflicto bélico, una guerra, pasó en la Segunda Guerra Mundial, pues lo primero que se paraliza son la producción de cosméticos, porque claro, es un gasto superfluo, digamos, ¿no? Sin embargo, Churchill en un momento determinado dijo en Inglaterra, no, aquí vamos a paralizarlo, pero el rojo carmín de los labios vamos a dejar que las mujeres se sigan pintando, porque eso realza su belleza. Al mismo tiempo, ellas se sienten más seguras y a los hombres les encanta. Y así fue. Los soldados veían a las mujeres con su carmín, cuando no se veía en otras partes de Europa. Bueno, como ven, el erotismo está presente en la novela. Está muchísimo erotismo, un erotismo fino, no es grosero para nada, pero lo van a encontrar en muchas escenas. Como dice José Luis, hay datos interesantes y existe también un fetiche. Es un símbolo también en la novela y un fetiche. ¿Cuál es, José Luis? Los pies y los zapatos. Resultó que estuvimos juntos, Marisa nos puede contar, en un viaje a Túnez, y en el viaje a Túnez fue una amiga de José Luis y Marisa, se llama Rania, y Rania iba para todas partes con nosotros con unos zapatos altísimos, y entonces había un director de cine que nos acompañaba, y el director de cine le tomaba fotos a Rania a los pies. Le pidió permiso, le dijo, oye, ella estaba con los pies, las piernas cruzadas, y el otro la veía así mover el pie y el zapato, y le dijo, ¿te puedo sacar una foto de los pies? Y ella dijo, sí, claro. Y luego explicó. Así que lo tomamos para la novela, hicimos de los zapatos y de los pies, que Marco descubre que le gustan los pies y los zapatos de Bárbara, y también el zapato es pues un símbolo del camino transitado, de todo lo que ellos han vivido, de todo lo que ellos... Bueno, ya para terminar, la historia es una historia compleja, pero al final es un renacimiento, no hemos querido cerrarla de una manera
digamos, brusca y, digamos, complicada para entender. O sea, igual que el volcán soltó cenizas y detrás de las cenizas, al cabo del tiempo, vuelven a resurgir las plantas, aquí en la historia también. Pues yo creo que estaríamos encantados de contestar a preguntas. Bueno, aplaudimos, ¿no? Bueno, si queréis seguir aquí. ¿Alguien? ¿Vais a salir aquí o Pues no, porque es una preguntita. Venga, vamos. Claro, ¿para qué voy a salir? No, tendrás que falta un poco el micrófono, ¿no? Se está grabando y emitiendo. Vente, Marisol. Ven aquí. Sí, bueno. Paco, las dos juntas. A ver, a mí me parece complicadísimo lo que habéis hecho. O sea, no me imagino cómo se puede hacer, pero sí sé una cosa. Lo más difícil de un relato, de una novela, es la primera línea. La primera y segunda línea son lo más complicado. Te va a abrir todo lo demás. Es que esa primera línea es como una clave mágica que te abre la puerta. ¿Quién escribió la primera línea? ¿O la escribisteis entre los dos? ¿O uno escribió un comienzo y el otro escribía otro? Y no sé. Lo primero que se escribió fue una poesía. Y la poesía es lo que nos ha hecho a nosotros poder penetrar y entrar en la novela. Y las poesías en nuestro libro no tienen nombre. Así que, entre los dos. En realidad, por seguir la pregunta, la forma en que hemos ido escribiendo ha sido un tiempo determinado. O sea, ya teníamos la trama organizada, claro. Y ella escribía y yo escribía. Luego íbamos ensamblando. Entonces, yo creo que la forma en que lo hemos hecho ha sido luego lo más interesante que a mí me ha parecido, es la forma en que hemos ido enganchando todo lo que se ha ido contando. Luego, de alguna manera, se sabe que Bárbara es una persona y Marco otra, pero luego los tiempos de cómo se ha escrito, eso han sido bastante dispersos en la realidad. De hecho, tampoco se confíen porque también hemos intervenido un poco a Bárbara y hemos intervenido un poco a Marco. O sea que no es del todo. De hecho, muchas veces yo leía y decía, ¿esto lo escribió José Luis o lo escribí yo? No sabíamos. Y le pasó lo mismo a José Luis. Quiere decir que nuestras voces literarias se intercambiaron también y estaban tan en lo que estábamos narrando que no sabíamos de quién era quién, muchas veces. Nosotros tenemos la impresión de que no se nota. No sé si quien luego nos conozca, por ejemplo tú, que de alguna forma has leído cosas nuestras, pues a lo mejor puede decir, esto lo escribió uno u otro. Yo creo que no se nota, me da la impresión a mí. Hay también otro personaje que hemos escrito a la limón. Sí, a la limón. Es una cosa que me gusta. Estoy deseando leerla, ¿eh? Así que enhorabuena. Pero tenemos que preguntarles quién ha escrito eso del canalillo, ¿no te parece? ¿Tú quién crees que lo ha escrito? Lo ha escrito Neri porque es el hombre y está mirando a la mujer, entonces el hombre desea chupar la gota que cae por el canalillo. Pero sobre eso hay muchas Sí. preguntas. Cuando leáis la novela tendríais que hacer muchas... ¿El qué? Lo de que deseaba el hombre, que no lo termino de entender. Chupar el canalillo. Yo sí, bueno, a mí me... O sea, estoy deseando leerlo y en un momento que hablé contigo me dijiste, bueno, a mí me encanta ser la mujer porque además, bueno, yo quiero escribir cosas que me gustaría que me hiciera una mujer. Muy bien. Paco, aquí la temperatura está ya a punto de ebullición, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Un fuerte aplauso para Marisol. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Nadie quiere preguntar? Por favor. Aquí porque seguimos saludando a todos los amigos presentes, pero también a todos los amigos que siguen ahí enganchados vía streaming. Adelante, Claudia.
¿en qué momento decidieron hacerlo juntos? O sea, ¿qué les generó esa? Me hablabas que estabas en Zipaquirá, en las Salinas, y que veían varias estaciones, y que ahí empezó, pero ya escribir algo, ok, pero que lo quisieran escribir a cuatro manos, ¿cómo fue? Bueno, yo creo que fue una cosa conjunta. Íbamos hablando, hicimos un viaje largo, íbamos comentando, bueno, ¿por qué no escribimos algo? Y Neri decía, vale, pues vamos a hacer una novela, vamos. Y ahí empezó a fraguar el tema. Eso fue en el año 2023, ¿no? Sí. Me encanta, sí. Me encanta que haya sido Claudia la que haya preguntado eso, porque la novela nació en Colombia. O sea, la trama. Estábamos nosotros efectivamente en las minas de sal de Zipaquirá, y la oscuridad, el ambiente, era tan mágico, tan especial. Entonces sí, dijimos, vamos a escribir una novela. Entonces el señor iba diciendo estación 1, nosotros, episodio 1. Estación número 2, episodio 2. Y cuando terminamos el recorrido, ya teníamos escrita la novela en nuestra mente de lo que iba a suceder. Y más o menos nos quedamos fiel, por supuesto. José Luis, con esta mente que tiene de creador, metió muchísimas más cosas, luego estuvimos añadiendo, pero nos mantuvimos fiel al primero, a la primera. Bueno, de hecho, cuando ella vino el año pasado, ¿no? El anterior, fue la única reunión que hemos tenido. Y ahí lo que hicimos fue crear un histórico de fechas, de hechos que se estaban produciendo. Y ahí fue donde de alguna manera pusimos ya un poco más en común pues determinados aspectos que son los que dan forma después al conjunto de la trama. Yo debo agradecer a José Luis, que es muy organizado, y de verdad eso nos sirvió muchísimo. A todo aquel que vaya a hacer una novela tiene que hacer ese cuadro que hizo José Luis, lo tiene en la computadora, porque como la novela transcurrió durante varios años, él iba poniendo, ahí nos reunimos y fuimos decidiendo qué es lo que iba a pasar, en qué año, qué edad tenían, si era factible, si no era factible, estuvimos discutiendo todo eso. De resto fue un poco difícil por la diferencia horaria. Yo estaba en América, y son 6, 7 horas. José Luis se acuesta muy temprano y se acuesta temprano y se levanta muy temprano. Yo me acuesto muy tarde, a veces coincidíamos en la mitad de la noche, porque él ya se acababa de levantar y yo todavía estaba escribiendo. Entonces ahí podíamos comunicarnos, y no había que esperar hasta el día siguiente. Fue un poquito complicado, pero fue divertido. Sí. No, dos preguntas muy breves. La primera, ¿se ha traducido, ya se está traduciendo al italiano la novela? Bueno, a través de un amigo común, pero básicamente Neri es la que lo conoció en su momento primero, pues mostró interés y nos ha dicho que sí, que lo va a traducir. Ya se lo comenté también a Basilio, y bueno, y la va a traducirla al italiano. Sí, no, quería decir que no sé si fuiste Neri o tú, que dijo que es una escritora y tal, que en Italia muy famosa, podía poner una frase. Se lo he preguntado que sí, encantadísima en poner en la frase. Porque claro, una escritora que ha vendido millones de copias allí, pues evidentemente tiene, que más conocida que aquí, está encantado. Después otra cosa ya más de broma, bueno, otra cosa seria en primer lugar. Me ha gustado mucho eso, lo del Lebron, y que Verónica, pues te hiciese esa precisión. Porque es que, claro, el equipo funciona también porque hay un capitán y porque hay un equipo magnífico de Verónica. Y yo, ya en los grandes grupos editoriales, y vean Random Mondadori o Planeta y tal, pueden encontrar erratas. Yo uno de estos encontré el hijo de un ministro que escribió una cosa y ponía, se frotaba con la tesitura de la esponja. La tesitura de la esponja es difícil, ¿no? Bueno, pues esto es la cuestión. Y yo cuando empecé a publicar en Castalia, había un corrector de estilo que era el teniente coronel, y el autor retirado decía, oye, autor, ponía al lado, no sea San Isidoro de Sevilla, porque habían puesto San Isidro de Sevilla, no sea San Isidoro. Bueno, pues estos son los grandes correctores que tiene Basilio, que no se le escapa nada, nada de nada. Pero bueno, se podría haber titulado también la novela, habéis explicado muy bien,
la cuestión de las cenizas, el simbolismo y tal. ¿Se podría haber titulado La lava del volcán? La lava del volcán. Pues sí. Bueno, yo no sé qué opina ella, pero... La lava destruye y también funda, o sea, la fundación es caliente, y la novela tiene erotismo, pues sí, también hubiera podido. La destrucción de Alexandre, el volcán. Y la ceniza encarna también pues una destrucción, en realidad, porque los personajes, bueno, están metidos, arrastrados en ese mundo loco de las pasiones, en donde se están autodestruyendo realmente. Entonces yo creo que pega más las cenizas. Y donde hubo cenizas, hubo fuego. Así fue. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Nadie más? Bueno, pues yo creo que ha sido una presentación muy completa, con puntos de vista complementarios, con aspectos curiosos, ¿no? Que al menos no había caído en ellos y que Paco, que vuestros comentarios me lo han recordado. Yo os auguro un gran éxito. La novela empieza ahora su recorrido, va por primero irá a la Feria del Libro de Madrid, pero luego pues va a la Feria del Libro de República Dominicana, irá luego a México, por tanto, y también vamos a pasar por Túnez, por cierto. Así es que os deseo mucho éxito, también lo deseamos a vosotros, los editores. Y bueno, pues a ustedes, a vosotros, os aseguro que la lectura no os va a dejar indiferentes. Además, tiene la idea de que podéis leerlo en compañía de otra persona para hacer comentarios, ¿no? Sobre los enfoques, sobre los sentimientos, sobre las expresiones incluso. La verdad es que yo tengo muchas preguntas, las haré después en el cóctel, porque creo que hay que retrasar en exceso la copa ahora que nos va a permitir brindar, ¿no? Por el éxito de esta fusión, de esta unión. Yo creo que hay que saber muy bien con quién comparte uno la escritura y otras experiencias personales, ¿no? Pero yo creo que habéis logrado fusionaros, habéis logrado pues establecer entre vosotros una complicidad que hace que efectivamente pues, se mezclen las voces y no se sepa quién es el autor, ¿no? Habéis contado cómo ha sido el proceso, pero seguro que en alguno de los pasajes o en alguno de los momentos que se describen, pues ha habido una vulneración, ¿no? De esos roles. Lo importante, que estamos ante una obra que realmente merece la pena, que les va a hacer pasar una serie de ratos muy agradables, y que además va a descubrir el significado de la manzana. El mordisco se ha oxidado, la manzana, el momento que se muerde o se consume totalmente con otras cosas, pues se oxida, se ha oxidado, pero en todo caso pues es una muestra simbólica del placer satisfecho, ¿no? Yo al menos me he quedado muy a gusto. Lo que nunca hay que comerse de la manzana son las semillas. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntalo. La novela. Bueno, pues queridos amigos, sí, vamos a darles un fuerte aplauso, ¿no? Muchas gracias a nuestro presentador, a Patriarca. La verdad es que, querido Paco, escúchame, Paco, el domingo me invitaron a los toros, ¿no? Y sabes que toreaba un paisano nuestro, ¿no? De un pueblo. A mí me invita un catalán y me invita siempre a la Reyes. Bueno, pues yo me acordé de ti, Paco, porque además de que nuestra, ¿no? Y hay que hacer patria chica siempre, también un chaval joven de Madrid, pues es que me faltabas a ti. Es que eres el prototipo, ¿no? De patriarca flamenco, torero, y además, pues realmente los comentarios, sí, los comentarios que haces, tanto taurinos como literarios, son realmente sublimes. Gracias por haber hecho esa interpretación tan personal y tan completa de la novela. Y dime, ¿qué ibas a decir? Sí, no, simplemente que cuando se han mencionado los toros, a mí me pasa un poco lo que a los toreros con los toros.
cuando sale, el príncipe me pasa sobre los escritores, las primeras líneas, cuando tal, ya sé por dónde va a ir, en los cantadores, sé que irá bien o mal. Y en cuanto a los toreros, mi época tenía gran estima. Cuando saqué el ingreso, mi padre me llevó primero a una corrida de toros y después a ver a Rafael Farín por la noche. Bueno, pues que toreaba el Viti como novillero, ¿no? Bueno, pues el Viti, Paco Camino y Diego Puerta eran los dioses. Me dijo un amigo neurólogo del 12 de octubre, está ingresado Paco Camino. ¿Quieres verlo? Digo, sí, fui. Estaba ya el hombre